Hola a todos y todas. Soy Sujei Funes, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Centroamericana UCA, Nicaragua. Primero que nada, quiero felicitar al Instituto de Gestión de Sistemas de Justicia de la Universidad Católica de Córdoba de Argentina por la creación y propiciación de este espacio donde podemos reflexionar sobre algunas temáticas cruciales que están siendo trastocadas a raíz de la expansión de la pandemia del COVID-19. Por mi parte, yo quisiera dedicar estos 15 minutos para que pongamos la mirada sobre una actividad que, a mi juicio, es una actividad esencial y prioritaria para la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Se trata del funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis sanitaria. Realmente, el alcance mundial de la pandemia del COVID-19 está planteando grandes retos para todos los ámbitos de la vida moderna. El espacio de justicia no es la excepción. Desde la llegada de la pandemia, sabemos que todos los países del mundo, de América Latina y el Caribe, tuvieron que diseñar estrategias para salirle al paso a esta emergencia de salud pública. Algunos suspendieron totalmente la prestación del servicio, otros reservaron una prestación mínima para casos urgentes y otros siguieron operando, incrementando las medidas de bioseguridad sanitaria. Nicaragua fue uno de los países de la región centroamericana que no decretó oficialmente ninguna medida de aislamiento preventivo, ni tampoco suspendió el cómputo de los plazos procesales. Lo que hizo fue, a través de una circular de la Corte Suprema de Justicia, implementar medidas sanitarias en los complejos judiciales a partir del 18 de marzo del 2020, que fue la fecha en que se anunció oficialmente el primer caso de COVID-19 en el país. Lo cierto es que de facto sí se fueron paralizando la realización de las audiencias. Y esto es porque, con justa razón, tras el avance de la pandemia por el territorio nacional, los profesionales del derecho, los usuarios del sistema, consideraban de alto riesgo acudir a las salas de audiencia, lugares, como sabemos, son estructuras cerradas de masiva concurrencia poblacional. A raíz de la pandemia del COVID-19, el relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán, se pronunció y llamó la atención a los países de la región para no descuidar algunos aspectos claves para los sistemas de justicia. Estos fueron los siguientes. En primer lugar, él instó a la racionalización inmediata de los servicios, es decir, sugería que se sentaran a pensar cuáles eran los asuntos que debían considerarse prioritarios. De esta racionalización surgiría una lista de aquellos asuntos que podrían ponerse transitoriamente en un segundo plano, como el enjuiciamiento de delitos menos graves y casos civiles o económicos. Y por otro lado, seleccionar aquellos asuntos de atención primaria orientados a proteger derechos como delitos graves, incluidos casos de corrupción conectados con la crisis, casos de violencia contra la mujer, por poner un par de ejemplos. También puso el acento en la atención prioritaria de las cárceles, considerada una bomba de tiempo en temas sanitarios, ¿verdad? Recomendó que se aplicaran las detenciones preventivas previas al juicio de una manera extraordinaria. Y por otro lado, sugirió que se revisara la situación de las personas encarceladas, ya sea por razones políticas, delitos menores, o que éstas ya hayan cumplido buena parte de las condenas, para reducir de esta manera la población carcelaria. Y entre otras medidas, el relator de Naciones Unidas promovió el uso de las tecnologías informáticas y del teletrabajo en el ámbito de la justicia.
Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes. Sabemos, llevamos aproximadamente 4 meses de estar operando o funcionando de esta manera y nos damos cuenta de dos realidades que yo quisiera puntualizar. Primero, que la decisión de paralizar el funcionamiento de la justicia no es sostenible a largo plazo. La justicia no puede parar porque, como hemos dicho, se trata de un principio reconocido por Naciones Unidas, es un derecho humano, un derecho fundamental y un pilar de la democracia, que actúa como la llave que abre la puerta para la exigibilidad de otros derechos humanos de las personas. Pensemos que en medio de la pandemia se pueden presentar conductas abusivas desde el poder político que requieran entablar un recurso de amparo. Durante esta contingencia sanitaria se siguen cometiendo delitos graves, violencia contra la mujer, corrupción, tráfico de drogas, violación a derechos humanos que necesitan de una atención inmediata. Entonces también hay despidos improcedentes en materia laboral. No se diga en el ámbito familiar, donde hay reclamos de pensiones alimenticias que también demandan de una atención inmediata. Y otro hecho innegable es que por ahora esta crisis de salud pública no pareciera terminar a lo inmediato. Esto entonces nos genera una colisión de intereses entre dos derechos fundamentales: el derecho a la salud por un lado y el derecho a recibir justicia. La pregunta que salta a la vista es obvia, ¿no? ¿Cómo garantizar entonces el acceso a la justicia y preservar a su vez la vida y la salud de los funcionarios judiciales, profesionales del derecho y los usuarios del sistema? Antes de responder a esta pregunta, conviene poner en la mesa algunas realidades sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia ante la pandemia. Esto lo he extraído de un reporte publicado el 8 de mayo del 2020 por el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, titulado Estado de la Justicia en América Latina bajo el COVID-19. En este reporte se advierte, en primer lugar, que la mayoría de los países no cuentan con protocolos para la celebración de audiencias virtuales, que establezcan reglas y parámetros para hacerlas compatibles con el ejercicio de las garantías constitucionales. Además, se advierte que se está produciendo un evidente retraso en la sustanciación de todos los procesos judiciales. También nos alertan de un gran desafío para hacer efectiva la garantía y los derechos del debido proceso en un contexto tecnológico. Advierte también que se requerirá de forma urgente un plan de actualización y modernización de todos los sistemas de justicia post-pandemia. A estas realidades yo agregaría otras que se suman en el caso de Nicaragua. Entre otras, Nicaragua enfrentará desafíos tales como el presupuestario, ya que la dotación de recursos tecnológicos a nivel nacional va a requerir de recursos financieros. También se va a necesitar de la capacitación de funcionarios y empleados públicos que se muestran un tanto reticentes a modificar sus esquemas de trabajo. La brecha digital o la desigualdad en el acceso a las tecnologías para acercar el servicio de la justicia a todos los ciudadanos y las ciudadanas, sobre todo en zonas remotas del país. Y también será necesario adecuar, a mi juicio, los marcos normativos para llevar a cabo estos procedimientos. Con estas ideas yo quisiera ir concluyendo, expresando algo que ha revelado que se reveló tras la declaración de la emergencia por la pandemia. He podido percibir que esto afectó de forma desigual a los países de nuestra región y estaba dependiendo en gran medida de las capacidades preexistentes de los sistemas judiciales. Hay países que han enfrentado con mayor éxito o mayor soltura esta crisis sanitaria, debido a que ya llevaban un buen tiempo implementando la transformación digital del servicio de la justicia.
Casos emblemáticos tenemos los países de Chile y Argentina, que desde el inicio de la crisis se volcaron a la virtualidad. Ecuador en menor medida y España, que tiene un premio ONU por contar ya con expedientes digitales. En el caso ejemplificante de Chile, como les digo, desde el anuncio de la crisis empezaron a funcionar las teleaudiencias con reglas muy claras para la identificación de las personas mediante la firma digital. También existen ahí protocolos para reaccionar si la conectividad falla. Se utilizan trámites virtuales para reducir el flujo de personas a las oficinas o a los despachos judiciales. Las audiencias se graban, se etiquetan para si alguien posteriormente quiere revisarlas. Además, cualquier persona interesada en participar como público puede recibir un enlace para conectarse a la audiencia previa solicitud al juez. Esto, como les repito y les dije al inicio, es un gran reto, la continuidad de la prestación del servicio guardando la sana distancia. Por mi parte, yo estoy completamente convencida que esta es una oportunidad de oro para la aceleración digital de los sistemas de justicia en nuestra región, especialmente para Nicaragua, donde aún predomina el uso de expedientes físicos y audiencias presenciales. Sin duda, esta emergencia nos está ayudando a vencer esa resistencia al cambio para introducir la digitalización en el servicio de la justicia. Esto va a contribuir, a mi juicio, a la celeridad y elevar la calidad de la prestación de este servicio. Muchas gracias.